Gracias por ver el video. Si lo dejas pasar, podrías perder tu valiosa voz o tal vez ya no puedas disfrutar de cosas deliciosas. Voy a explicar sobre el cáncer de faringe. El cáncer de faringe es un tipo de cáncer que se desarrolla en la garganta, como les ocurrió a Wak y Tsunku-san, y recientemente Yoshi-san de The Yellow Monkey también anunció que fue diagnosticado con este cáncer de faringe. La faringe es la parte que ayuda a tragar los alimentos y evita que la comida entre accidentalmente en la tráquea, que es el conducto del aire, además de regular las cuerdas vocales. Es una parte muy importante para poder emitir la voz de esta manera. Sin embargo, el cáncer de faringe a menudo se detecta cuando ya ha avanzado y causa sufrimiento a muchas personas. Que los síntomas iniciales no tuvieran nada que ver con la garganta. En ciertas personas, el riesgo puede ser hasta 70 veces mayor. De hecho, las personas que no toleran bien el alcohol tienen un riesgo más alto. Hay muchas cosas que sorprendentemente no se saben. Por ejemplo, sentir una molestia en la garganta, dificultad para tragar o tener la voz ronca. Y aunque no tengas ningún síntoma, si ves este video podrás reducir el riesgo de cáncer de faringe, o incluso si llegas a tenerlo, aumentar la posibilidad de detectarlo a tiempo. Así que por favor, quédate hasta el final. Primero, en la primera parte explicaré 5 síntomas iniciales del cáncer de faringe y en la segunda parte presentaré algunas cosas inesperadas que pueden aumentar el riesgo de cáncer de faringe. Y al final explicaré qué se puede hacer para prevenir el cáncer de faringe antes de que aparezca. De esta manera, en la Universidad Médica de YouTube compartimos videos fáciles de entender desde la perspectiva de un médico para que puedas mejorar tu salud desde hoy. Así que si te parece bien, me haría muy feliz que te suscribieras al canal para no perderte los nuevos videos. Entonces, primera clase, 5 síntomas iniciales del cáncer de faringe que es peligroso pasar por alto. El primero es dificultad para tragar los alimentos. Aunque se hable de la faringe, puede ser difícil imaginar exactamente en qué parte de la garganta está, ¿verdad? En pocas palabras, como se muestra en esta imagen, en nuestra garganta hay una vía para el aire, la tráquea, y una vía para los alimentos, el esófago. Piensa que la faringe es la pared que está aún más atrás, detrás del conducto por donde pasan los alimentos. Cuando tragamos alimentos, para evitar que accidentalmente entren en la tráquea, que es la vía del aire, la laringe y la faringe trabajan en conjunto y se coordinan adecuadamente para que la comida no entre en la tráquea, sino que pase al esófago. Cuando tragamos la comida, esta parte de la nuez de Adán sube hacia arriba, ¿verdad? Ese movimiento también es muy importante. Si se desarrolla un tumor o cáncer en la faringe, la garganta se vuelve más difícil de mover, se vuelve difícil tragar la comida. Por eso, los alimentos que antes te encantaban se vuelven difíciles de comer, lo que puede hacer que pierdas el apetito. Y si el cáncer sigue creciendo, en el peor de los casos puede presionar la tráquea, que está en la parte delantera y es el conducto del aire, causando dificultad para respirar. 5 síntomas iniciales de cáncer de faringe que es peligroso pasar por alto. El segundo es la voz ronca. ¿Últimamente tu voz suena ronca? ¿Ha cambiado tu voz? Y las personas a tu alrededor te lo dicen. Si tienes estos síntomas de manera continua, debes tener cuidado. Nosotros producimos la voz gracias a unas membranas llamadas cuerdas vocales, que se abren y cierran para ajustar el tono y el volumen de la voz. Si se desarrolla cáncer en la faringe o incluso un pólipo benigno, si ese movimiento se ve obstaculizado, la voz se vuelve ronca. Médicamente, a esto se le llama disfonía. Por supuesto, creo que muchos de ustedes también se quedan roncos cuando se resfrían. Cuando la ronquera es causada por una infección como un resfriado, en la mayoría de los casos mejora en 1 o 2 semanas. Pero si después de eso la voz sigue ronca y no mejora, podría ser un pólipo en las cuerdas vocales o incluso cáncer de faringe, por lo que le recomiendo que consulte a un otorrinolaringólogo cercano o a su médico de cabecera. 5 síntomas iniciales de cáncer de faringe que pueden ser peligrosos si se dejan sin tratar. El tercero es la aparición de un bulto en el cuello. ¿Puede un tumor en la garganta llegar hasta el cuello? Para quienes pensaron eso, en realidad el cáncer puede hacer metástasis en los ganglios linfáticos. En el cuello hay muchos ganglios linfáticos y es una zona donde se pueden palpar fácilmente. Y como está cerca de la garganta, es fácil que aparezcan bultos en el cuello. Una característica de los bultos en el cuello causados por cáncer de faringe es que el bulto sigue creciendo. Y esa parte del bulto es difícil de mover y suele sentirse dura y rugosa. Si notas algo así, considera acudir al hospital. Por supuesto, los bultos en el cuello también pueden deberse a infecciones virales como un resfriado, o bacterias como el estreptococo también pueden causar hinchazón en la garganta. Al igual que mencioné antes, los bultos en el cuello causados por esto, en muchos casos, suelen doler al presionarlos. Si la causa es una infección, desaparecerán cuando te recuperes, pero si no desaparecen después de 1 o 2 semanas,
o si siguen creciendo o aumentando en número, debes tener mucho cuidado en esos casos. 5 síntomas iniciales peligrosos de cáncer de garganta que nunca debes ignorar. El cuarto es sentir los oídos tapados. Sentir los oídos tapados, ¿te refieres a que se tapan por cerumen? Para quienes piensan eso, no es así. De hecho, entre los cánceres de garganta, el cáncer nasofaríngeo, que se desarrolla en la parte superior, puede causar síntomas en los oídos. Mucha gente piensa que la garganta y los oídos están separados y no tienen relación, por lo que lo dejan pasar. Sin embargo, en realidad, el oído y la garganta están conectados por un conducto llamado trompa de Eustaquio, así que... Por ejemplo, ¿alguna vez te has destapado los oídos cuando viajas en avión? Así, el espacio dentro del tímpano y el aire pueden igualar la presión cuando hay una diferencia de presión, porque la trompa de Eustaquio se abre y ajusta la presión del aire. Pero si el cáncer obstruye la trompa de Eustaquio, ya no se puede ajustar la presión y se siente como si el aire quedara atrapado, dando una sensación de oído tapado. Puede ocurrir esa sensación y además, debido a eso, hay personas que desarrollan otitis media, así que aunque no sepan la causa, siguen teniendo otitis media repetidamente. Si les pasa algo así, en realidad existe la posibilidad de que detrás de eso se esté ocultando un cáncer de faringe. El quinto de los 5 síntomas iniciales de cáncer de faringe que es peligroso pasar por alto es es que haya sangre mezclada en el esputo. ¿Alguna vez han notado sangre cuando expulsan flemas? Si solo pasa de vez en cuando, puede que no sea un problema, pero podría ser un síntoma inicial de cáncer de faringe. De hecho, los tumores malignos siguen creciendo cada vez más, el cáncer sigue avanzando. Para crecer, el cáncer atrae vasos sanguíneos y promueve un flujo sanguíneo abundante dentro del tumor, lo que le permite hacerse cada vez más grande. A diferencia de nuestro cuerpo normal, el cáncer construye rápidamente estos vasos y por eso, con una pequeña lesión, es fácil que sangre. Si sale mucha sangre, como en el caso de vomitar sangre, seguramente irías al hospital, pero si frecuentemente tienes flemas con una pequeña cantidad de sangre mezclada, en esos casos no solo se debe pensar en cáncer de faringe, también podría ser cáncer de pulmón, tuberculosis u otras enfermedades. Así que te recomiendo que vayas al otorrinolaringólogo o a tu hospital de confianza para una revisión. Hasta aquí es el repaso de la primera parte. Como síntomas iniciales de cáncer de garganta que no debes pasar por alto porque pueden ser peligrosos, está el tener dificultad para tragar alimentos, la voz se vuelve ronca, aparece un bulto en el cuello, sientes como si tuvieras los oídos tapados o aparece sangre en el esputo. Les he presentado este tipo de cosas. Sin embargo, de hecho, el cáncer de garganta es conocido porque muchas veces no presenta ninguno de estos síntomas iniciales y es difícil de detectar. En la segunda parte explicaré brevemente qué tipo de personas son más propensas a desarrollar cáncer de garganta, sus factores de riesgo y métodos de prevención. Factores de riesgo peligrosos del cáncer de garganta. Las personas que encajan en esto tienen un riesgo 70 veces mayor. Estas personas son conocidas como flasher. ¿Qué significa esto? ¿No conocen a alguien cuyo rostro se pone rojo cuando bebe alcohol? De hecho, en Japón se dice que el 40% de las personas se les pone la cara roja al beber alcohol. El consumo de alcohol es un factor de riesgo conocido para el cáncer de garganta, pero en realidad, las personas que no toleran bien el alcohol y se les pone la cara roja con solo un poco, tienen un riesgo más alto de cáncer de garganta e incluso de cáncer de esófago al beber, en comparación con quienes pueden beber mucho sin que su rostro cambie de color. Se dice que esa diferencia es de hasta 70 veces, así que realmente hay que tener mucho cuidado. Las personas que no toleran bien el alcohol tienen un riesgo más alto que quienes pueden beber mucho. ¿No te parece sorprendente? Así que si tú, tu familia o alguien cercano es de los que se les pone la cara roja al beber, por favor, me encantaría que compartieras este video. Ahora, para terminar, me gustaría presentarte 4 formas de prevenir el cáncer de garganta en 3 minutos. Debido a la estructura de los hospitales, se generan pagos por la atención médica al diagnosticar y tratar enfermedades. Sin embargo, creo que lo más importante es prevenir las enfermedades antes de que ocurran, en la etapa previa a la enfermedad. Sin embargo, en los hospitales, incluso si se brinda educación sobre medicina preventiva, en la mayoría de los casos no se generan honorarios médicos. Por eso, en la Universidad Médica de YouTube, desde la perspectiva de un médico, nos enfocamos en cómo pueden prevenir las enfermedades en la etapa previa a enfermarse, en cómo pueden mantenerse sanos y vivir mucho tiempo. En eso ponemos el énfasis. Estamos publicando muchos videos, así que si les gusta, me haría muy feliz que se suscribieran al canal. Así que aquí están 4 formas de prevenir el cáncer de garganta. La primera es limitar el consumo de alcohol.
Hace un momento mencioné que las personas que se enrojecen fácilmente tienen un mayor riesgo de cáncer de garganta, pero por supuesto, cualquier persona que beba alcohol aumenta su riesgo. Cuando se comparó a los hombres que no beben alcohol con los que sí lo hacen, se encontró que los hombres que beben tienen 1.8 veces más riesgo. El riesgo de beber alcohol comienza a aumentar desde una vez por semana. Por eso se dice que, si es posible, lo mejor es dejar de beber alcohol por completo. Sin embargo, para quienes les resulta difícil dejarlo de repente, pueden establecer días sin alcohol o reducir la frecuencia de todos los días a solo 3 veces por semana. Quizás sea más realista reducirlo poco a poco. 4 formas de prevenir el cáncer de garganta. La segunda es esta: reducir el consumo de tabaco. Sé que decir que reduzcan o dejen de fumar puede sonar estricto, pero de hecho, el tabaco es un riesgo bien conocido para el cáncer de garganta. Estos datos también son de hombres, pero se dice que quienes fuman tienen 2.4 veces más riesgo de cáncer de garganta que quienes no fuman. Además, si hablamos específicamente del cáncer de garganta que se desarrolla en la parte inferior de la garganta, el riesgo asociado al tabaquismo aumenta hasta 13 veces. Por lo tanto, dejar de fumar puede ser una forma más eficiente de prevenir el cáncer de garganta que dejar el alcohol. Aquí está el tercer método de los 4 para prevenir el cáncer de garganta. Es hacerse chequeos médicos regularmente. Tal vez pienses, ¿existen exámenes específicos para el cáncer de garganta? Nunca he escuchado de eso. Para quienes piensan así, les recomiendo la endoscopía gástrica. Esta endoscopía se recomienda como examen preventivo para el cáncer de estómago en los programas de detección de cáncer promovidos por el gobierno y los municipios, así que puedes hacerte el examen a bajo costo, utilizando fondos públicos. La endoscopía gástrica consiste en introducir una cámara por la boca o la nariz, pasando por la garganta para observar el esófago y el estómago. Especialmente la endoscopía por la nariz es muy útil porque entra desde arriba y permite observar la garganta con mucha facilidad. Por supuesto, con la endoscopía por la boca también se puede ver la garganta, pero como el tubo es más grueso, cuando lo están moviendo en la garganta, puedes sentir náuseas y solo quieres que terminen rápido, así que, por esa razón, creo que la endoscopía por la nariz permite observar mejor la garganta. Yo también suelo realizar endoscopías gástricas, y no es raro que durante una endoscopía realizada para la detección de cáncer de estómago se encuentre un tumor en la garganta y se refiera al paciente con un otorrinolaringólogo. Así que, si es posible, cuando se hagan una endoscopía gástrica, pidan que también les revisen la garganta. Puede ser buena idea comentarlo con el médico o la enfermera que realicen el examen. 4 formas de prevenir el cáncer de faringe. Y aquí está el cuarto y último punto. Existe una vacuna contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, conocido como VPH, se conoce popularmente como la vacuna contra el cáncer de cuello uterino. De hecho, el virus del papiloma humano no solo aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino, sino que también se sabe que incrementa el riesgo de cáncer de orofaringe, que es un tipo de cáncer de garganta. El VPH puede infectar la garganta por transmisión sexual, lo que eleva el riesgo de cáncer de faringe. Por eso les recomiendo considerar si deben aplicarse la vacuna contra el VPH, según su estilo de vida. Quizá también sea buena idea consultarlo con su médico de cabecera. Por supuesto, no solo las mujeres, sino también los hombres pueden recibir esta vacuna. Si quieren saber más sobre la vacuna contra el VPH, por favor vean el video en la descripción. Ahora, repasemos los 4 puntos. Como 4 formas de prevenir el cáncer de faringe, se recomienda moderar el consumo de alcohol, evitar fumar y hacerse revisiones de la garganta junto con la endoscopía gástrica y considerar la aplicación de la vacuna contra el VPH. Por favor, cuéntenos en los comentarios si han tenido estos síntomas o qué hacer en caso de presentarlos. Si un médico les ha dicho algo así y se han sentido preocupados, agradecería mucho que compartieran su experiencia, y ya sea con el botón de me gusta o de no me gusta. Si pueden calificar este video, me ayudará como referencia para el próximo video. Y sobre todo, seguiré compartiendo videos fáciles de entender y divertidos para que puedan mejorar su salud. Así que si les gusta, me haría muy feliz que se suscribieran al canal. Bueno, nos vemos en el próximo video.